A mí me gustaría que abriésemos nuestras Biblias en Daniel, en el libro de Daniel. Un libro absolutamente maravilloso, porque es un libro histórico, profético y apocalíptico. Y para entender Apocalipsis deberíamos de leer Daniel. Sería mucho más fácil entenderlo. Me parece que fue antes de ayer que me encontraba en el coche conduciendo hacia Madrid y puse la radio para algunas noticias y tenían a un experto en sectas. No sé quién era porque yo cuando traté de oír ya llevaban a lo mejor 10 o 15 minutos hablando, ¿no? Pero hablaban de Waco, lo que pasó en Waco, en Texas, aquí, allá, etcétera, etcétera, ¿no? Y relataba que parece mentira que todavía en nuestros días la gente creyera en el libro de Apocalipsis. Curioso, ¿no es cierto? Curioso. Yo dije, pero ¿qué experto es este? Es decir, se trata de que no creamos lo que Dios dice. No importa si es Apocalipsis o es Daniel o cualquier otro libro de la palabra de Dios. Pero mire lo que dice Daniel del 1 al 8, porque es interesante. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la rodeó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna. Fíjense en las palabras porque son muy reveladoras. No hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 3 años. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Interesante lo que nos dice o nos relata la palabra de Dios. Si tuviera que, me pidió nuestro pastor si tenía un título para este, y pasaron muchos por mi cabeza. Uno de ellos fue 4 hebreos en la corte pagana y la experiencia que estos tuvieron, ¿no? Fijaros bien que nuestro mundo se parece mucho a la antigua Babilonia, pero muchísimo, muchísimo. Vivimos en una sociedad que es cada vez más hostil, creerme, más hostil a la verdad de Dios y al pueblo de Dios. Y la figura o imagen del exilio sigue, yo diría, una descripción acertada de los cristianos que vivimos en este mundo hoy en día. De hecho, es el apóstol Pedro quien nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y advenedizos, y fijaros bien las palabras que usa para ello, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, qué palabra tan buena, manteniendo buena vuestra manera de vivir
entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Exiliados, podríamos decir, presurizados. Así se encuentran los cristianos en el mundo hoy en día. Persecución por doquier. Hay países en estos momentos en que no pueden reunirse como estamos en libertad nosotros en esta mañana. Hay lugares donde ni siquiera tienen una Biblia. Hay lugares en que entre varios han memorizado pasajes de la Escritura y uno se pone en pie y empieza a lo mejor todo el capítulo de Primera de Corintios, a lo mejor, o el segundo capítulo o el octavo de Romanos, porque no tienen Biblia. Y así lo hacen semana tras semana. Cristianos presurizados, somos exiliados en todas las edades y en todos los países, pero tal vez percibimos que la realidad es más poderosa en lugares donde los cristianos naturalmente están más marginados, con privilegios que están privados totalmente y sanciones impuestas como forma de presionarlos hacia el compromiso cultural. Todos sabéis de la ideología woke, ¿no es cierto? Hija de la corrección política, pretende borrar precisamente el pasado, esta es la filosofía woke, para un nuevo futuro, y se la llama la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación. Y estamos así ante un sistema ideológico que funciona precisamente invirtiendo, fijaros bien, invirtiendo el significado de los conceptos precisamente que reivindican. El derribo, la profanación de monumentos es la manifestación, podríamos decir, más llamativa de un movimiento que se extiende por Occidente, que está muy anclado en los Estados Unidos y que se está extendiendo hacia Occidente, aunque aquí no está teniendo a lo mejor el auge que tiene en los Estados Unidos. Pero habréis oído cómo tiraron allí el monumento a Colón y otros monumentos, etcétera, etcétera, porque se trata de la cultura de la cancelación. Naturalmente esto nació ya en el Jardín del Edén, donde el enemigo le dijo a nuestros primeros padres, con que Dios os ha dicho, yo os voy a decir algo nuevo, vamos a cancelar eso, vamos a cancelar eso. Y es impresionante, pero no sé si os habéis dado cuenta que poco a poco, aunque nadie recuerda exactamente cómo, sucedió lo impensable, se vuelve tolerable. ¿No es cierto? Y no hace falta que mencione cosas, sois inteligente para saber lo que estoy hablando. Recuerda exactamente cómo sucedió. Lo impensable se vuelve tolerable, y luego aceptable, y luego legal, y luego aplaudible y encomiable. Esta es la sociedad en la cual vivimos hoy en día. Este es el mundo en el cual vivimos. Y el libro de Daniel describe el momento en que los judíos que fueron exiliados nada menos que a Babilonia, fueron miles de ellos que tuvieron que exiliarse hacia allá. Describe ese momento y mostraron un increíble coraje, yo diría, y fidelidad. Y el libro de Daniel establece 4 formas en las cuales a mí me gustaría incidir en esta mañana. Que el imperio babilónico buscó nada menos que 4 formas para alinear a los exiliados judíos con sus formas paganas. Y esto tiene que decir mucho sobre nosotros y sobre lo que está sucediendo a muchísimos de nuestros jóvenes cuando van al instituto o a la universidad, o cuando emigran a otro país, o aquellos que vienen de la América Latina y de otros países a residir a España. Y a lo mejor vienen de hogares cristianos, y esto es luego lo que pasa. Estas estrategias nos muestran cómo el mundo, nuestro mundo, mis queridos hermanos, es impresionante, pero en cada era, puede presionar a los cristianos para que se ajusten o conformen a la cultura, en este caso sería la cultura woke.
de la cual muchos a lo mejor sabemos mucho y a lo mejor otros saben poco. Pero ¿sabéis cómo hervir a una rana? Esto es muy interesante. No se mete la rana directamente en una olla con agua hirviendo, pues la rana no es tonta. Esta saltaría antes de cocerse. La pones en una olla con agua fría, ¿de acuerdo? Y esta se encuentra perfectamente confortable, porque es su hábitat. Empieza a nadar, empieza a saltar, algunos saltitos. Luego pones la olla en el fuego y poco a poco el agua va calentando. Y es muy agradable al principio, muy agradable, está templadita el agua. Luego llega a estar a un nivel de jacuzzi. Y la rana se empieza a alarmar un poquito, no está acostumbrado a tanto. Y finalmente, cuando el agua está hirviendo, ya es demasiado tarde. Fijaros bien, algunos cristianos son así, ¿no es cierto? Tratan de vivir tan apegados al mundo como pueden, pensando que nada les va a pasar. Primero se meten en el mundo y al comienzo es tan agradable. ¿A que sí? A ver si es el único que ha probado las cosas del mundo. Me estoy hablando a mí mismo. Tan agradable al principio. Luego está algo más caliente. Ya no está tan agradable. Y un día nos damos cuenta del peligro y decimos, esto me va a matar y ya no tengo fuerzas para salir. Y efectivamente, eso es, mis queridos hermanos, lo que ocurre. Por lo tanto, el libro de Daniel establece 4 formas en que el imperio babilónico buscó alinear a los exiliados judíos con sus formas paganas. La primera, aislamiento. Fijaros bien, aislamiento. El primer paso para hacer que los 4 adolescentes que tendrían entre los 18 y 20 años, aquellos adolescentes hebreos fueran babilónicos, fue el aislamiento de su tierra natal, de su familia y de sus amigos. Qué importante, ¿verdad? Tierra natal, familia y amigos. La estrategia de Babilonia era aprovechar precisamente la vulnerabilidad una vez que fueron separados de todo lo que era familiar para ellos. Y con el tiempo es más probable que abandonaran su fe y se volvieran naturalmente como los babilonios. Estar en el exilio no daña al cristiano, ni muchísimo menos. Pero no estar con la gente de Dios lo hace. Y cada vez que nos olvidamos de la iglesia, estamos cometiendo un gran error. Porque creemos que todo nos va a ir bien cuando todo nos va a ir mal. A menudo asumimos que los evangélicos más jóvenes que vagan de su fe durante a lo mejor una temporada se han encontrado con argumentos intelectuales y se encuentran, creerme, que desmantelaron su sistema de creencias poco profundas. La argumentación puede jugar un papel, pero el factor más importante cuando los adolescentes, los estudiantes universitarios, por ejemplo, se alejan de la fe es que generalmente se han alejado de la iglesia. Y ya no los más jóvenes, no, hablamos de todos nosotros, no olvidar que somos peregrinos advenedizos aquí, estamos de paso. Se han alejado de la iglesia, el lugar donde el Espíritu de Dios está obrando entre la gente de Dios. A veces he tenido que tratar con muchísima gente que ha venido de otros países, porque les ha ocurrido precisamente esto. Nunca se me olvidará una joven, creo que era peruana, no sé si aquí hay peruanos. Bueno, hay uno allá, bien. Fíjense, esta joven, yo estaba en el despacho de la iglesia y vino y alguien me comunicó, hay una joven que quiere verte, Carlos, y está llorando y tal. Bueno, que pase, pasó al despacho. No creo que tuviera más de 19 años. No había manera de consolarla. Estaba sollozando, llorando, no podía ni hablar, tuvimos que estar como 15 minutos, saqué un refresco, hice un café, ya no me recuerdo, el caso para que se calmara, hasta que finalmente se calmó algo.
Y entonces me contó la historia. Ella vino para acá porque una amiga la llamó para venir a España y ahorró para el billete y se vino para acá. Claro, ella venía de una cultura muy, muy distinta a la nuestra. Y aquí la cultura empezó a engullirla, a absorberla. Al año de estar aquí conoció a otro joven, bueno, no tan joven, creo que la sacaba unos 15 años, que era también de su tierra, y empezaron a salir juntos y todo era maravilloso, me estuvo contando, maravilloso. Y se casaron. A los 3 meses, él se reveló que era un maltratador. Y esta joven con 19 años venía moratones por todos los brazos, en la cara, etcétera, etcétera. Y yo le dije, ¿qué es lo que pasó? Dice, ay, explíquemelo usted porque yo no creí que el matrimonio era esto. Y yo le dije, ¿vienes de una familia desestructurada? Es decir, no, mis padres se aman muchísimo y somos 8 hermanos y siempre hemos ido a la iglesia, vivimos en una aldea allá en un pueblo remoto, pero todos los domingos íbamos a la iglesia, mis padres y mis hermanos. Entonces, ¿has tenido un ejemplo de lo que es un matrimonio? Sí. Digo, pero ¿qué ejemplo has tenido más de tu matrimonio? ¿No se te ha enseñado esto en la Biblia? Dice, no, yo es que he visto muchas telenovelas y todo termina tan bien, donde realmente la princesa besa al sapo y se convierte en un príncipe. Bueno, aquí fue al revés. El príncipe se convirtió en un verdadero sapo. Y ella decía, no puedo entender. Digo, ¿qué no puedes entender? Que el matrimonio sea tan nefasto, pero ¿quién te ha dicho que el matrimonio es nefasto? El matrimonio es algo precioso, es bonito, pero al igual que cualquier relación hay que cultivarla. Y el problema está en que si no cultivamos nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás también se va a deteriorar en cualquier momento. Y yo trataba de hacérselo comprender todo esto. Pero ella no lo entendía, ya tenía metida en su cabeza las telenovelas que siempre veía. Y se pone, pero pastor, entonces dígame, ¿a qué compara usted mi matrimonio? Digo, muy sencillo, hija, a una comida china. En tu caso todo empezó con un rollito de primavera y terminó con cerdo agridulce. Así es, así es. Aislamiento. Fíjense lo que hace el mundo. Trata de aislarnos, trata de que tú no estudies, no escudriñes la palabra de Dios. El aislamiento de otros creyentes y la inmersión en un mundo de suposiciones falsas, yo creo que dificultan grandemente el mantenimiento de nuestras convicciones cristianas. ¿Por qué creéis que el apóstol dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Porque cuando tú empiezas con ese tipo de costumbre, algo va a ocurrir que va a ser, digámoslo, nefasto para ti. Nefasto para ti. Naturalmente hay gente que lo dice de otra manera. Recuerdo un militar que se convirtió hace muchos años y estaba en la iglesia y fue impresionante porque este hombre estaba en todos los cultos, en todas las actividades, pero la mujer y los hijos todavía no habían recibido a Cristo. Y un buen día después de predicar yo di la oportunidad, como quisiera darla en este día también, si alguno no ha recibido a Cristo como su Salvador. Y digo, si hay aquí alguno puede ponerse de pie en estos momentos, y se pusieron varias personas en pie. Y él miró a la familia que permanecía sentada y dijo, ¡en pie! Bueno, se me puso toda la congregación en pie, a la voz de mando de aquel militar, fíjense bien. Pero al poco tiempo dejaron de venir. Y yo les iba a visitar, pero él siempre daba alguna excusa. Él dijo, me echo una casita en la sierra. Y hermano, allí vamos los domingos y alabamos al Señor de igual manera. Digo, sí, pero no es lo mismo. Dios instituyó su iglesia, no es la tuya, su iglesia. Y Él quiere que estemos en la iglesia. Es un testimonio que la iglesia da a un pueblo, a una ciudad como Móstoles con más de 250.000 habitantes. Esta es su iglesia y la gente estará observándonos.
Y yo le decía a él, y tenemos que estar en la iglesia, y este es el día que el Señor resucitó, los domingos es cuando lo celebramos, es toda una victoria, no, pero yo lo celebro, créanme. Pero ¿qué versículo hayas tú o qué apoyo encuentras en la Biblia para decirme esto? Sí, yo encontré un versículo, pastor. ¿Y qué versículo es? Y él me dijo, aireaos pero no pequéis. ¿Cómo interpretamos la Biblia a nuestro gusto, no es cierto? Aireaos pero no pequéis. Ay, ay, ay. Es tremendo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que, en primer lugar, no lo olvidéis, aislamiento. En segundo lugar, adoctrinamiento. Fijaros, el segundo paso fue tomar a estos jóvenes fuertes y extraordinarios e inscribirlos en una escuela educativa durante 3 años. Ellos tenían calculado, en 3 años cambiamos a estos jóvenes, totalmente. Y esto sigue en nuestros días, ocurre en el instituto, ocurre en la universidad, y aquellos que ya hemos pasado por todo esto, sigue ocurriendo. 3 años. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Estos no eran unos mindunguis, creedme. Estos eran jóvenes con talentos, con una formación, etc. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey, como diciendo, ya los tengo en el bote. Necesitamos ser adoctrinados en las formas de los babilonios para convertirse en expertos en el lenguaje, pensaron, en la filosofía, en la literatura, en la ciencia, en la historia y en la astrología babilónica. La religión también había sido parte del currículum de estos jóvenes. 3 años machacándoles sin cesar con todo esto. El adoctrinamiento mundano ocurre todo el tiempo a través de la educación. Esto es lo que están enseñando a nuestros hijos o nuestros nietos en el colegio, en la escuela hoy en día. El entretenimiento, las expectativas sociales, etcétera, etcétera. Por eso he aquí la importancia de la escuela dominical en nuestra iglesia, donde podamos enseñar a nuestros pequeños, a los adolescentes acerca de las cosas de Dios. Y tener la conciencia de que están aprendiendo lo que les estamos dando, porque a veces no somos, ¿cómo diría yo? No percibimos de que estén aprendiendo todo lo que tratamos de enseñarlos. Y esto es importantísimo, porque otros ya les están enseñando otras cosas en el colegio, en la escuela, más tarde en la universidad, más tarde en las cosas del mundo. Muchos cristianos no están preparados para enfrentar las doctrinas de una sociedad que cree, fijaros bien, que la fe en Dios es algo personal y privado, con poca o ninguna influencia en la esfera pública. Y esto te lo dicen así en tu cara. Eso es privado, allá tú con tus creencias. 2, todas las religiones son caminos válidos para descubrir precisamente la propia realización. Si tú quieres seguir cualquier otra religión, la puedes seguir. Hay más de 1000 religiones en el mundo y todas claman tener la verdad. Algunas tan solo se limitan a tratar de encontrar a Dios sin hablar absolutamente palabra y dejar que Él hable o Él te llene la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Y te dicen además, deja tu mente vacía. Error número 1. No la dejes nunca vacía. Llénala con las cosas de Dios. Si no, el enemigo las llenará de otras cosas que luego te perjudicarán. 3, el propósito de la vida es disfrutar de lo que te hace feliz. Esto es lo que te dicen. En contra de lo que te dice la familia, la iglesia o la sociedad.
Hoy hay padres que ya ni siquiera se pueden enfrentar a sus propios hijos y hay hijos que se enfrentan abiertamente a sus padres. Durante estos 2 años y pico de pandemia, yo he tenido una labor incesante al teléfono porque no me podía ver con la gente, o videoconferencia. No eran creyentes la gran mayoría, el 90% eran personas del mundo, eran personas que ni siquiera conocía, pero que la iglesia en Segovia, la iglesia en el Escorial, la iglesia aquí, la iglesia allá, les dio como referencia mi número, tienes que hablar con Carlos, y hablaban conmigo. Personas desesperadas. Porque creían que disfrutar de la vida es disfrutar de aquello que te hace feliz. Y cuando naturalmente nos condenaron a estar 2 años y medio prácticamente encerrados, esto fue muy difícil, muy difícil. Y esto hizo que el número de suicidios en España se multiplicara. ¿Tú sabes lo que es atender a una criatura de 9 años que te dice quiero suicidarme? Y le dices, ¿pero por qué? No venía de una familia desestructurada, ni muchísimo menos, pero quería quitarse la vida. De maridos que tuvieron que estar con su esposa prácticamente las 24 horas en casa y no sabían cómo estar con ella. Porque él se despertaba temprano, se iba a trabajar y a lo mejor hasta las 8 o las 9 no llegaba por la tarde, a la noche. Y claro, estar juntos ahí 24 horas prácticamente, esto creó algo a lo cual no estaban acostumbrados. Problemas, como hemos cantado en esa preciosa canción. Problemas. Pero problemas para los cuales Dios tiene la solución. Y si no creemos en ello, mis hermanos, vamos a caer en el mismísimo error. Él tiene la solución. Y en cuarto lugar, la persona humana puede reinventarse y recrearse de acuerdo con la identidad que una persona elija. Esto es lo que el mundo trata de hacernos ver, pensar y llevar a cabo. Si vamos a ver cómo el adoctrinamiento juega un papel en conformarnos, así de sencillo, con el mundo, debemos aprender a ver estas y otras doctrinas en exhibición en nuestra propia sociedad. Así que fijaros, en primer lugar, aislarlos, aislamiento. Segundo lugar, adoctrinamiento. Vamos a dar duro. En tercer lugar, asimilación. Vamos a ver cómo asimilan estos jóvenes, cómo asimila la gente lo que estamos tratando de darles. Esto es lo que Babilonia hacía y esto es lo que el mundo hace con nosotros. El tercer paso fue sumergir totalmente a estos seguidores de Dios en el mundo de Babilonia. Fijaros, el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ellos pensaron, ya los hemos asimilado. Tendrían que cambiar sus mentes, tendrían que cambiar su estilo de vida, fijaros, comer y beber como los babilonios. La estrategia fue atraerlos con los manjares, diríamos, con los privilegios de su nueva vida. Y ellos pensaron, van a estar tan contentos porque seguramente no han tenido ni este tipo de comida ni estos privilegios. El mundo celebrará a aquellos que rechazan su herencia espiritual o sus creencias iniciales. Claro que sí, el mundo lo celebra. Cada vez que un creyente cae, el mundo lo celebra. Y grita, como los partidos de fútbol, bien, bien, gol, hemos metido un gol, hemos ganado a otro. Solo echa una mirada a las noticias de cómo celebridades o cantantes que ya no creen que sus iglesias tradicionales enseñaron lo que enseñaron en su día, pero ellos ya lo han olvidado. Nunca me olvidaré de un testimonio que dio precisamente ese gran cantante que fue Elvis Presley, criado en una familia cristiana, asistiendo a la iglesia. Muchas de sus canciones eran cristianas. ¿Cómo fue cambiando? ¿Recuerdan la rana? ¿Cómo hervirla? Es tan fácil caer en las cosas del mundo, porque el mundo nos ofrece lo mejor que tiene.
Es tan atractivo. Es estar como cuando vas a un parque de atracciones, donde te llama la atención absolutamente todo, el sonido, los chillidos, la gente en la noria que grita, todo eso es atractivo. Y eso es el mundo hoy en día. O los líderes cristianos que se separan de la enseñanza histórica de la Biblia e Iglesia sobre el sexo y el matrimonio. Hay uno recientemente, Charles Stanley, era un gran comunicador, ha fallecido hace unos días. Tuve el privilegio de estar en el mismo autobús que él cuando me invitaron al funeral de Billy Graham. Y estuve allí en el funeral de Billy Graham, y cuando llegamos después del aeropuerto, llegamos a un sitio donde había unos autobuses que nos llevaban hasta el centro donde se iba a celebrar todo eso. Y él se sentó a mi lado, yo le reconocí por algunos de sus libros, etcétera, etcétera. Y estuve charlando con él un buen rato. Charlamos de muchísimas cosas. Y una de ellas es la forma en que el mundo nos conforma. Miren, lo que la Iglesia llora, el mundo lo celebra. Y lo que el mundo celebra, la Iglesia debe llorar. Así de claro. Y la única manera de resistir la tentación de ser precisamente asimilados, absorbidos y asemejarse al mundo es descansar en el amor y la aprobación de Dios. La voz que más escuchamos, el Señor que alienta nuestra fidelidad o el mundo que alienta nuestro compromiso, tendrá una influencia enorme en el camino que nosotros elijamos. Aislamiento, adoctrinamiento, asimilación y, por último, confusión. Fíjese qué cosa. A estos el jefe de los eunucos puso nombres distintos. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y aún en el día de hoy alguien me pregunta por estos 4 jóvenes y digo estos nombres que les pusieron, porque a veces se me olvidan sus nombres originales. Fíjense la influencia del mundo. Si no puedes convencerlos, confúndelos. Confúndelos de tal manera que estén totalmente desorientados. Y has ganado. Es posible vivir una vida fiel en el exilio, rodeados de influencias y propaganda pagana si uno se propone servir al Señor con todo su corazón. Como lo hizo Daniel, propuse en mi corazón. Tenemos que proponernos, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres el que merece toda mi atención y me propongo en mi corazón serte fiel. Te va a costar, pero no es imposible. No es imposible. Esta historia nos provee modelos de cómo la gente de Dios debe vivir como extranjeros y exiliados en un mundo que no es su hogar. Me encanta cómo lo pone el libro de Hebreos, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir, la que está por llegar. No tenemos aquí ciudad permanente. Y algunos pensamos, ay, qué bien, ya estoy aquí, que no sé cuánto, que no sé qué. Nabucodonosor buscó el que los exiliados asimilaran la cultura babilónica, su identidad cultural y naturalmente religiosa, y creando en ellos además dependencia de la corte real. Vosotros no sois nada sin mí. ¿Se dan cuenta? ¿Quién dijo eso en el Nuevo Testamento? Jesús. Dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero a veces prestamos más atención a lo que el enemigo nos dice que a lo que Cristo nos dice. Por esta razón, a los exiliados se les dio nombres ligados a los dioses babilónicos, en lugar de los nombres israelitas ligados con su Dios. Mirad, Daniel significa Dios es mi juez. Eso es lo que significa Daniel. Ananías, el Señor ha sido bondadoso. Misael, ¿quién es lo que Dios es?
Y Azarías, el Señor ha ayudado, o el Señor está ayudando. Cuando se les cambió el nombre a estos hebreos, primero, a Daniel se le llamó Belsasar, que quiere decir Bel protege tu vida. ¿Quién es Bel? Un dios babilónico. ¿Se dan cuenta? Bel protege tu vida. El nombre de un dios babilónico. Sadrach, soy muy temeroso. Fíjense lo que significaba. Sadrach, soy muy temeroso. Mesac, yo no cuento para nada. ¿Han visto cuántos están siguiendo este tipo de dioses? ¿En cuántos hogares a veces somos tan inconscientes de decir a uno de nuestros hijos, tú no vales para nada, tú no cuentas para nada? Pero ¿cómo puede haber padres tan insolentes como para decir una cosa así? Yo conocí a un joven que era un verdadero artista, dibujante, pintor, pero su madre se empeñó en que no valía para nada, que no servía para nada. Se lo metió tanto en la cabeza que este joven con 20 y tantos años, un buen día se ahorcó y se quitó la vida, porque no servía para nada. Yo no cuento para nada. Abed-nego, siervo del que brilla. ¿Y quién es el que brilla? Ese dios babilónico. En el mundo antiguo, cambiar el nombre de uno era un gran problema. Era el núcleo o corazón de la identidad de esa persona. Y fijaros bien, darles a los hebreos nuevos nombres en Babilonia, que es donde se dio, era una forma de confundirlos, de reorientando sus vidas lejos de su pasado y hacia los dioses paganos, naturalmente de la cultura babilónica. Y Daniel y sus 3 amigos tendrían que luchar para recordar su identidad y permanecer fieles, porque durante 3 años no oyeron sus verdaderos nombres. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos fueron rodeados, y todos sabemos la historia y no la deberíamos de olvidar, arrestados y colocados en guetos y luego en campos de concentración, se les dieron números en lugar de sus nombres. Habréis visto, si no habéis leído historia acerca del Holocausto, habréis visto a lo mejor alguna película donde estos hebreos llevaban un número grabado casi siempre en un brazo. Y te llamaban por número y tenías que estar ahí para tu ración o para cualquier otra cosa. El caso es que tú olvidaras tu identidad. Los jóvenes judíos en la época de Daniel recibieron nuevos nombres para confundir y alterar su sentido de ser e identidad. Sorprendentemente, Daniel y sus amigos descubrieron algo que tú y yo deberíamos de descubrir siempre, que al ser fieles a su identidad dada por Dios, podían bendecir inclusive a la nación babilónica. Y así lo hicieron. Daniel ascendió a las filas de la administración del rey. ¿Quién iba a pensar tal cosa? Después de 3 años, ascendió a las filas de la administración del rey. Y Daniel estuvo en el exilio 70 años. Se cree que cuando murió tendría el hombre los 90 o cerca de los 90. Jovencito, 18 a 20 años, fue llevado a Babilonia. Y allí, en el exilio, estuvo nada menos que 70 años. Esta es nuestra vida, mis queridos hermanos, estamos en el exilio. ¿Qué historia más hermosa que nos lleva a ver lo que somos y que estamos aquí de paso, no importa donde estemos, Dios estará ahí con nosotros, no importa la circunstancia difícil que estemos pasando, ahí Dios estará con nosotros y lo único que busca Dios es tu fidelidad y tu obediencia y la mía. El coraje de sus amigos cautivó al rey. Y yo creo que si la gente de Dios hubiera abandonado su identidad, no hubieran bendecido a sus captores. Y ocurrió todo lo contrario. Al mantener su misión y su visión distintiva, sin importar la presión, trajeron bendición al mundo.
Y concluyo. Todos los cristianos, todos, debemos de vivir como peregrinos y exiliados, bendiciendo al mundo que nos rodea, al negarse a ajustarse a sus patrones de pensamiento y comportamiento. Digan lo que digan de nosotros. Te van a llamar de todo, si no te lo han llamado ya. Si dejas escapar por tu boquita alguna cosa que ellos no estén de acuerdo, caerán sobre ti. Como dijo Agustín de Hipona, a veces debemos enfrentarnos al mundo por el bien del mundo. Y quiera Dios que nuestros púlpitos no se callen para declarar y proclamar la verdad del Evangelio, porque esa es nuestra labor. En todas las épocas, en el mundo, implementa estrategias de aislamiento, de adoctrinamiento, de asimilación, de confusión, pero en todas las épocas. Y la Iglesia debe resistir, yo diría que con confianza en todo esto, con verdadera confianza de que Dios está en el asunto, de que no tenemos por qué temer absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque, entre otras cosas, el enemigo es un enemigo vencido. No puede hacer nada, absolutamente nada. Nos puede zarandear. ¿Recordáis cuando Jesús dijo, el enemigo te va a zarandear, Pedro? Eso es lo que puede hacer. Puede asustarnos, como león rugiente que está ahí a ver a quién devorar. Y en todas las épocas la Iglesia debe resistir con confianza y valor, confiando en nuestra fidelidad al Señor. Y creerme, será un regalo para las naciones que sabemos que un día se presentarán e inclinarán ante el verdadero Rey del mundo, que nosotros, que Jesucristo.